Hola, ¿qué tal? El domingo 1 de octubre de 2023, como iglesia, estamos celebrando el domingo 26º del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aparece diciendo una palabra a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Hay que tener claro que era un grupo de personas religiosas que no creían en Jesús. No creyeron en Juan Bautista, como dice al final el texto, a pesar de que vieron lo que hizo Juan Bautista, a pesar de que lo escucharon muy seguramente, al ver cómo cambió la gente, cómo se convirtió tanta gente, y así y todo no creyeron en él. Esto hace que Jesús, al ver su falta de fe en lo que dijo el Bautista, que trae como consecuencia la falta de fe también en Jesús, porque Juan Bautista es el que prepara el camino del Señor. Juan Bautista es el profeta precursor del Señor. Es el profeta más inmediato a Jesús. Y no creyeron en él. Y por eso Jesús les dice esta parábola, en que aparece un padre con 2 hijos, los llama, ¿cierto? Les pide que vayan a trabajar a su viña. El primero le dice que no quiere, el segundo le dice que sí. El que le dijo que no quiere se arrepiente y va a trabajar a la viña. El que dijo que sí no fue a trabajar a la viña. Y Jesús les pregunta, ¿cierto?, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero, y estaban en lo correcto. El primero hizo lo que el Padre pidió al fin de cuentas. Jesús, a partir de eso, les dice, bueno, como dicen, de la misma manera, ¿cierto? Los publicanos, las prostitutas, entrarán antes que ustedes al reino. Y les habla de su falta de fe. Y por lo tanto también falta de conversión, de docilidad del corazón, para acoger lo dicho por Juan, y en ese acoger lo dicho por Juan, acoger también a Jesús. Ahora bien, miremos la realidad de estos hijos. El Padre nos habla de cómo es Dios con nosotros. Dios que nos mira con amor de Padre. Dios que es nuestro Padre, que ama a todos sus hijos e hijas. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos frágiles, somos pecadores. Y por lo mismo, muchas veces le decimos que no con nuestra vida al Señor. Y hay veces que le decimos que sí, pero en realidad al final caemos en incoherencia. Nos cuesta mantenernos en una sola línea. Una primera cosa que podemos sacar de esto es pedirle al Señor
que nos dé la coherencia de la fe y que si creemos en Él, vivamos en el cotidiano de cada día, en lo cotidiano de cada día, vivamos nuestra fe, nuestro ser creyentes en Él, de acuerdo a esa fe. Por otro lado, en la experiencia también de ser pecadores, el pecado que es decirle no al Señor, como este hijo que le dice que no al Padre, que eso también nos ayude a nosotros a poder vivir esa experiencia de conversión para que ese no se vuelva un sí comprometido. Es decir, he dicho que no muchas veces, tal vez y tal vez muchas veces más voy a decir que no, como este hijo, ¿cierto?, que le dice que no va a ir a la viña. Sin embargo, se arrepiente y va a la viña. Es decir, ese arrepentimiento que lo lleva a acoger a su padre no como un patrón, no como alguien a quien tenerle miedo, sino como reconocer que él quiere compartir conmigo la maravilla de su viña. Que él, su riqueza, quiere que también yo las acoja como don. La riqueza de su reino yo lo acoja como un regalo para mi vida. Al ir reconociendo la grandeza del amor de Dios, ¿cómo decirle que no a este amor? Esa conversión del corazón que tiene que ser permanente en nuestra vida para volvernos cada vez con más fuerza al Dios de la vida. Eso lo vemos reflejado en lo que Jesús dice de las prostitutas y los publicanos que se volvieron a Dios, que dijeron que no en una primera parte de su vida. Sin embargo, este Dios que nunca se cansa de nosotros, que nos tiene paciencia, ¿cierto? Llega un punto en que se convierten, cambian de vida. Miremos, estamos leyendo el Evangelio de Mateo y el apóstol Mateo es un convertido. El apóstol Mateo era publicano, era un pecador público, era un cobrador de impuestos, traidor del pueblo de Israel. Por lo tanto, qué bonito ver ese cambio en Mateo. Hoy día hablamos de San Mateo, ¿ya? Podemos ver en él un reflejo de lo que está hablando Jesús. Es como este hijo que al principio dijo que no, se arrepintió y dijo que sí. Miremos a los sumos sacerdotes y ancianos. Ellos miran a Dios como patrón. Tienen una mirada como de quedar bien con Dios, pero que Dios no les haga problema, que Dios no les signifique algo demasiado terrible para lo que es sus esquemas de vida, sus cálculos, su modo de ver cómo tiene que hacer las cosas Dios. Y por lo tanto, al decir sí, hacen como este hijo que en el fondo quiere quedar bien con el papá, pero no está interesado en comprometerse realmente con su padre. No está interesado en esforzarse en lo que el padre le pide. Así también Jesús le advierte en el fondo a los sumos sacerdotes, a los ancianos: ustedes están queriendo quedar bien con Dios, se quedan en su pura ritualidad, se quedan en palabras vacías que no los llevan a comprometerse en realidad con el reino, comprometerse de verdad con el reino. Y por eso, y eso se ve en que no creyeron en Juan, no fueron capaces de entrar en la lógica de lo que Juan predicó. No fueron capaces de entrar en la buena noticia que Juan les estaba anunciando de la venida de él, ¿cierto? Y por lo tanto, esa dureza de corazón es como este que dice que sí, que quiere quedar bien, hace ritos, etc. Pero en el fondo no está comprometido, no se relaciona con Dios conforme a cómo Dios lo está invitando a relacionarse. Esto para nuestra vida es muy importante. Nosotros somos pecadores. Muchas veces decimos que no. Muchas veces nos arrepentimos, volvemos a levantarnos y volvemos a comprometernos en el trabajo en la viña del Señor, en el trabajo por su reino, en este trabajo tan hermoso que es principalmente amar al modo de Jesús y que eso alegra profundamente el corazón. También muchas veces nos podemos quedar en una fe solo de ritos, solo de cumplimiento, solo de marcar tarjeta y no comprometernos en lo cotidiano de la vida,
que se note en lo cotidiano que seguimos a Jesús. Este Evangelio, por lo tanto, es una gran invitación para todos y todas, reconociéndonos pecadores, pedirle al Señor la conversión del corazón para poder servir con alegría, para poder vivir conforme a su voluntad. Y pedirle al mismo tiempo, en ese ir viviendo conforme a su voluntad, como un modo de ir acogiendo el maravilloso don del reino, en ese vivir conforme a su voluntad, que vaya siendo una conversión permanente para que vaya creciendo esto en nosotros. Y que al mismo tiempo nos regale, por lo tanto, el don de la perseverancia. Perseverar en el seguimiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les regale su amor, que podamos sentirnos muy hijos de este Dios lleno de ternura, lleno de amor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.